días, yo soy Eduardo Marvin Trujillo Alcázar y hoy vamos a hacer la toma de signos vitales y la medición de peso y talla. Para realizar este video nos va a ayudar nuestra compañera Karen Arisbet Pérez Pisil. Y bueno, pues vamos a comenzar por tomarle el peso, su talla y sacar su IMC. Y bueno, le vamos a pedir a la paciente que por favor se quite los zapatos. Hay que recordar que para tomar el peso tiene que tener la menor ropa posible y sin accesorios. Tenemos que retirar lo que sean, por ejemplo, pulseras, diademas, celulares o joyas que pueden llegar a tener. Se puede subir a la báscula, por favor. Ya una vez en la báscula, tenemos que recordar que la paciente tiene que estar totalmente erguida, viendo hacia adelante y con las puntas de los pies ligeramente separadas. Y bueno, vamos a proceder a pesarla con la viga de kilos y con la viga de fracciones. Y bueno, como podemos ver, aquí la balanza ya está en la mitad, entonces tenemos que nuestra paciente pesa 53 kilos. Bueno, ahora vamos a proceder a medir su talla, o sea, su estatura, con el uso del escalímetro. Tenemos que recordar que para que este sea efectivo, la paciente tiene que estar totalmente erguida y mirando hacia el frente. Este se va a situar en la parte más alta de su cabeza. Y bueno, una vez que tenemos el dato, le pedimos a la paciente que se baje, por favor. ¿Se podría bajar, por favor? Y bueno, tenemos que la paciente midió 1,55. Y bueno, ya con estos datos de peso y estatura, calculamos el IMC, el cual nos dio un total de 22.1, lo cual nos indica que tiene un peso normal para su talla, es decir, no se encuentra en sobrepeso ni tampoco en desnutrición. Y procedemos a anotar estos datos. Bueno, ahora vamos a proceder a tomarle la presión arterial a nuestra paciente. Hay que recordar que para tomarle la presión arterial tiene que tener los pies bien puestos sobre el piso. El médico se tiene que encontrar a la derecha del paciente. Vamos a comenzar tomándole la presión arterial en el brazo izquierdo y para eso su brazo tiene que estar a la altura del corazón. Para eso vamos a situar su brazo sobre la mesa o el escritorio y no debe haber ruido ni tampoco entablarse una conversación durante el proceso. Antes de colocar el baumanómetro tenemos primero que palpar el pulso braquial que se va a encontrar en la parte interna de su brazo. Una vez localizado colocamos el baumanómetro. Hay que recordar que debemos poner la flecha en donde se encontró el pulso. También debemos recordar que el baumanómetro se debe colocar 2 dedos por encima de la flexura del codo. Y el manómetro, en este caso, lo colocaremos sobre la camisa de la paciente para poder revisar bien el dato obtenido. Ya que revisamos que la perilla del manómetro se encuentra bien cerrada, colocamos la membrana de nuestro estetoscopio sobre el brazo donde se encuentra el pulso. Y bueno, en el brazo izquierdo tenemos que la paciente tuvo una presión arterial de 90/60. Y hay que recordar que este dato nos los van a dar los ruidos de Korotkov. El primer ruido del Korotkov
nos va a indicar la presión sistólica y el quinto ruido de Korsakoff nos va a indicar la presión diastólica. Ahora vamos a proceder a realizar la misma técnica en el brazo derecho para corroborar la presión arterial y sacar una media de entre las dos. Y bueno, la paciente en su brazo derecho presenta una presión arterial de 90/55, con lo cual nos da una presión media de 90/57.5. Bueno, y ahora a la paciente vamos a pasar a medirle su saturación de oxígeno. Con esto vamos a hacer uso del oxímetro, el cual a su vez nos va a dar el dato de su frecuencia cardíaca o de su pulso. Hay que recordar que para hacer uso del oxímetro la paciente no tiene que tener las uñas pintadas ni tampoco tener uñas acrílicas. Le pedimos a la paciente que nos preste su mano y vamos a colocar el oxímetro en su dedo índice, ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda. Encendemos el oxímetro y esperamos a que nos dé la lectura. A su vez podemos hacer la medición de la temperatura con ayuda del termómetro de mercurio, el cual se lo vamos a colocar en la parte interna de su axila. Le vamos a pedir a la paciente que abra su axila y se la vamos a colocar. Hay que recordar que el termómetro tiene que tocar la piel y que tenemos que esperar alrededor de entre 3 y 5 minutos para que el termómetro pueda darnos una lectura correcta de su temperatura. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo para tomar su frecuencia respiratoria. A la paciente no le debemos decir que vamos a checar su frecuencia respiratoria precisamente con el propósito de que la paciente no haga una modificación en esta. El dato de la oximetría de pulso fue que la paciente tiene una saturación parcial de oxígeno de 94% y tiene 58 latidos por minuto. Procedemos a retirarle el oxímetro y posteriormente vamos a verificar su temperatura. Vamos a quitarle el termómetro una vez pasados los 5 minutos. Y bueno, la paciente tiene una temperatura de 36 grados centígrados, tiene una temperatura normal. Acompañado a esto, tenemos que la paciente presentó una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Y bueno, con esto concluiríamos la toma de signos vitales y la medición de peso y talla para nuestro paciente. Terminamos esto con un gran agradecimiento a nuestro paciente por habernos ayudado a la elaboración de este video. Muchas gracias por su atención.